Bienvenidos a esta sesión mensual de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León. Pues espero que hayan visto ahorita algunos videos que estuvimos pasando. Recuerden que en febrero del próximo año tenemos el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León, será pues el anfitrión. Entonces, todos bienvenidos. Prepárense, hay que afiliarnos para poder gozar de este excelente congreso. El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar la sesión mensual. Tenemos un tema por demás interesante y yo creo que todos hemos estado escuchando cada vez más acerca del ultrasonido, ¿no? Una herramienta básica que se está utilizando mucho en los servicios de emergencias y que pues tiende a ser una necesidad en la actualidad para el médico de urgencias. Hoy tenemos a una persona experta en el tema, el doctor David José Reyes Rivas, que él es médico especialista en urgencias, tiene varios pues fellows, certificaciones en ultrasonido en emergencias. En ultrasonido ha dado pláticas de conferencias acerca de ultrasonido, tanto en México como fuera del país. Y la verdad es que es un honor para mí que estés aquí, David. Bienvenido, este es tu espacio y pues toda tuya los micrófonos. Pues muchas gracias y agradeciendo a la Asociación de Medicina de Emergencia de Nuevo León por la invitación, a ti, Abel, que ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Para mí, la verdad, es un honor estar con las asociaciones norteñas, ¿verdad? Yo cuando hice mi especialidad, le hice allá a Tamaulipas, estuve también en Monterrey, y pues la gente de allá del norte es muy cálida y tengo muy buenos recuerdos de allá de Monterrey específicamente. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que están aquí en la sesión. Bueno, vamos a empezar. Ya comentó algo de mi trayectoria el doctor Abel. Vamos a empezar en lo básico. Vamos a ver algo que se llama perlas de medicina de emergencias. Y básicamente en estas perlas de medicina de emergencias nos vamos a enfocar a lo que es la práctica diaria de un urgenciólogo, ¿verdad? Que es desarrollar y la evaluación ultrasonográfica del paciente que requiere una reanimación intensiva de una manera sistemática y obviamente estandarizada. Un caso clínico masculino de 50 años de edad, de diabético hipertenso, como todos los pacientes que tenemos en las áreas de urgencias. Pues, ingresa con presencia de fiebre, disnea, con disminución del estado de alerta, está nublado, un Glasgow de 10 puntos, pálido diaforético, con taquipnea. Yo creo que la disnea va a ser la causa del 80 al 90% de los ingresos en urgencias de los pacientes relativamente inestables o graves y siempre va a ser la causa a determinar la etiología, ¿verdad? Entonces, pues hacemos lo que siempre hacemos, oxigenoterapia en forma inicial, una línea intravenosa, monitorización continua y solo el protocolo de inicio de 3 puntos del paciente, ¿verdad? El paciente está con una piel pálida fría, diaforesis, llenado capilar de 5 segundos, disminución del estado de alerta, pupilas isocóricas, está un poco desorientado en tiempo, lugar y espacio, persona. A la auscultación presencia de estertores, sobre todo del lado derecho. Izquierdo es completamente polimnéico, hacia la derecha polimnia y hacia el lado derecho se escucha otra vez con estertores. Bueno, hablamos de la cardíaca, pues fluidos cardíacos rítmicos, baja intensidad, tendencia a la taquicardia. Y pues está con estos signos vitales, ¿verdad? 60-40, una media de 46.6, temperatura 35, temperatura 25, un camnógrafo, pues 29 de camnografía, saturando 89, con una pletismografía de 140 con una variedad pletismográfica que en apariencia podría responder a ictus de foramen. Entonces, ¿qué hacemos? El abordaje inicial es un abordaje que, digamos, tradicional que podríamos hacer en este paciente. Normalmente la recomendación que se puede hacer en urgencias es que se haga un protocolo de tres elementos o de tres áreas, ¿verdad? Que vamos a evaluar, que es el pulmón, específicamente el corazón y la vena cava. Podemos tener un transductor sectorial o no. La mayoría de las áreas de urgencias no cuentan con traductores sectoriales, pero lo podemos hacer con un traductor de tipo convexo y con eso podemos hacer la evaluación. Normalmente la recomendación más rápida es un protocolo de 4 puntos a nivel pulmonar, un punto a nivel cardíaco y un punto a nivel de la vena cava. Que el cardíaco puede ser paraesternal, el corto, largo, subsifoideo o el que ese momento tenga ese paciente, porque no todos los pacientes van a tener la misma ventana con la misma facilidad.
Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Si vemos esta evaluación general, vemos líneas B del lado derecho, tanto apicales como basales, un patrón de líneas B con un patrón basal de líneas B que conforman un perfil, es un perfil B derecho con un perfil A izquierdo. A nivel cardíaco vemos un kissing wall o beso de las paredes cardíacas que nos infiere ya de entrada hipovolemia y vemos la vena cava que colapsa casi el 100% o beso de las cavas. Entonces el paciente está en un contexto de hipovolemia con un foco infeccioso y ya con los signos vitales que ya comentamos. Entonces, ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica en forma inicial? ¿Cuál es la causa de falla hemodinámica? Que es la pregunta que nos debemos hacer. Y si la causa es circulatoria o respiratoria. Si la causa es circulatoria, pues puede ser bomba o resistencias, y eso puede ser expensas de líquidos o aminas. El soporte hemodinámico, pues es con aminas o líquidos, y siempre vamos a decidir, como todo en urgencias, en forma dicotómica, si el paciente tiene falla respiratoria, circulatoria, si tiene una falla hemodinámica a expensas de volumen o a expensas de falla cardíaca y requiere de aminas, o si el paciente tiene algún tipo de vasodilatación o vasoplegia secundaria a sepsis, ¿verdad? Si es un soporte respiratorio, obviamente la optimización de la oxigenación y la hipoxemia de qué depende, ¿verdad? De hemoglobina, de una, a lo mejor tierra y fiebre, si tiene una TA muy baja, que también puede eso ocasionar desaturación, o si el paciente tiene una acidosis. Entonces, este paciente lo podríamos poner en un contexto de choque hipovolémico y choque séptico, y inicialmente pues vino con disnea, ¿verdad? Entonces, si se fija en el protocolo de 3 elementos o de 3 puntos que podemos manejar, es muy fácil determinar el perfil o el fenotipo que tiene mi paciente para poder hacer un abordaje inicial para el tratamiento definitivo. Vamos con un segundo caso. Femenino de 60 años de edad, diabético hipertensa, de larga evolución, tiene exposición a biomasa, ingresa por disnea igualmente, disminución del estado de alerta, está pálido diaforético, tiene taquipnea y tiene una respiración simétrica y superficial. Pulso carotidio presente y pulso periférico perceptible. Entonces, oxigenoterapia, línea intravenosa, la monitorización, está pálido diaforético, no está tan obnubilado, ¿va? Tiene un Glasgow de 13 puntos, las pupilas no tienen asimetría, y a la auscultación pues se escucha un ligero espasmo a nivel general. La evaluación general es igual, tendencia a la taquicardia, los ruidos cardíacos sin alteración. Nuestra monitorización, una TA 110 sobre 60, una media 76.6. Aquí vemos que pues, la tiene una TA perfusoria, sin embargo tiene una pulsación de pulso de 50, que nos indicaría un paciente que está vasodilatado, una traquimea, una hipercapnia, desaturado y tiene una variabilidad petrográfica de respondedor a líquidos, un adecuado gasto cardíaco en línea arterial. Entonces vamos a protocolo de 3 elementos, vamos a pulmón, vemos líneas A, en lo que es zona 1 derecha, zona 1 izquierda, zona 4 derecha, zona 4 izquierda, también observamos líneas A, vemos una buena adecuada contractilidad, una buena relación ventrículo derecho que normalmente va a ser 2:1, la movilidad de la válvula mitral y aórtica es adecuada y pues no se ve una alteración a nivel cardíaco. La vena cava es una vena cava que no colapsa. Esta aquí no necesariamente quiere decir que el paciente tiene sobrecarga. La vena cava siempre va a estar dilatada, pletórica, secundaria, aumento de la poscarga. Esto puede ser secundaria a TEP, a un taponamiento cardíaco, a un EPOC, a un asma, etcétera. Todo lo que aumente la poscarga va a producir una vena cava pletórica. Entonces, vamos a recordar los perfiles que, de acuerdo al doctor Lichtenstein, que describe mucho ultrasonido pulmonar, el perfil A lo podemos encontrar con un patrón A, ya sea superior o inferior, y de un lado, más de 2 patrones o más de 2 perfiles forman un patrón, digo, más de 2 patrones forman un perfil. Es perfil A puede ser correspondiente a EPOC, a tromboembolia, a neumotórax, a neumonía posterior, el perfil B a edema pulmonar y el perfil AB a neumonía. Y entonces vamos a estarlos abordando. Entonces, por ejemplo, este sería un perfil A, obviamente con una vena cava pletórica, que el doctor Lichtenstein no habla tanto de la correlación con lo que es la insonación cardíaca y la cava, habla con el puro ultrasonido pulmonar. El perfil B
podemos observar líneas B a nivel de zonas uno izquierda y derecha, líneas B a nivel basal y obviamente una cava también pletórica, obviamente a expensas de sobrecarga, ¿verdad? El perfil AB, perfil A del lado derecho, que es lo más común de las neumonías, tanto un patrón A superior o un patrón B inferior, con un perfil A izquierdo, con una vena cava que puede estar pletórica o depletada. Obviamente en un contexto de sepsis sin reanimación, pues normalmente el paciente puede llegar con sepsis más hipovolemia, que no siempre es sine qua non, es decir, no es obligatorio, pero puede casi siempre presentarse de esa forma. Entonces tenemos los siguientes perfiles, ¿verdad? Tenemos el deslizamiento pleural, si está presente y tenemos un perfil B, pues tenemos un edema pulmonar. Entonces, lo analizamos ya con una insonación específicamente y nos encontramos con este paciente, ¿verdad? Que tenemos un paciente que tiene un perfil, perdón, se me está trabando. Tenemos este paciente que tiene un perfil B del lado derecho, un patrón B, un patrón B, un patrón B, un patrón B, con un corazón hipocontráctil, con una válvula mitral que se abre poco, a lo mejor un EPSS más de 0,7, un ventrículo izquierdo muy pletórico, y así a su vez presentando una vena cava que está pletórica en la parte inferior. Entonces, esto va a ser compatible con un edema pulmonar por sobrecarga, por aumento de la presión arterial. Bueno, entonces nos seguimos, deslizamiento pleural presente, perfil A, nos vamos a un análisis venoso y esto puede ser secundario a una tromboembolia pulmonar. Entonces observamos líneas a nivel de lo que es patrón A superior, uno derecho, uno izquierdo, cuatro derecho y cuatro izquierdo con presencia de líneas A. Vemos un parestelar largo, un plax, con un ventrículo derecho muy amplio, casi redondeado, con una relación casi 1 a 1, con un cierto grado de disfunción sistólica, porque la apertura de válvula mitral está limitada, y obviamente una vena cava pletórica. Y si sospechamos, obviamente, para una tromboembolia sí habría que hacer más vistas a nivel cardíaco. Aquí vemos un D-shape o un signo de la D a nivel del parestelar corto, con una relación 1 a 1 de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y aquí vemos en el subsifoideo un trombo en tránsito. Veamos cómo pasa un trombo de la aurícula al ventrículo y ya nos está casi dando el diagnóstico, obviamente con el signo de McConnell, que es la contractilidad hiperdinamica del ápice del ventrículo eh, a nivel del ventrículo derecho. Tendríamos que complementar con el análisis venoso, nos vamos a venas, pues generalmente nos vamos a utilizar una sonda de tipo lineal, y con la sonda de tipo lineal vamos a observar, que sí hay colapso a nivel de la, de las venas, ¿verdad? Entonces tenemos la arteria femoral, la vena femoral profunda y la vena safena, y vemos cómo colapsa. Aquí vemos a la arteria femoral, la vena femoral profunda y la safena vemos cómo no colapsa. Entonces aquí tenemos un trombo. Vamos con otro perfil, deslizamiento pleural. Si está presente, tenemos perfil A, análisis venoso, si los vasos se comprimen o hay derrame pleural o conciliación, si está presente, pues es una neumonía. Entonces aquí sería un perfil A, o patrón A, perdón, patrón A en los ápices, y es importante siempre tener en cuenta, pues cuando tenemos un patrón a nivel general, lo que vamos a encontrar en los ápices es muy raro que encontremos líneas B, a menos que sea un edema pulmonar muy intenso. Casi siempre la patología pleural y pulmonar se va a encontrar hacia las bases, por eso siempre debemos revisar primero ese punto, el 4 derecho-izquierdo. El 4 derecho, aquí vemos líneas B focales que no parten de la línea pleural, con datos de consolidación o un patrón C y algo de derrame pleural. Aquí vemos el signo del spine sign o el signo de la espina con algo de derrame pleural, y obviamente el signo de la medusa, ¿verdad? Con presencia de derrame pleural y líneas B focales. A nivel del corazón, vemos un corazón con tendencia a la taquicardia y una vena cava que está ahí colapsando a su parte inferior. Entonces, la neumonía puede ser en contexto igual también de sobrecarga
o también de hipovolemia. La cava nos induce y conforme lo complementamos con el corazón y el pulmón, nos da una mejor visualización de ese caso en ese paciente específico. Vamos a las venas inferiores y vemos que las dos comprimen sin ninguna dificultad. Entonces, ese sería el caso de neumonía. En el caso de un broncoespasmo, puede estar el derrame del deslizamiento o sliding pleural presente, perfil A, análisis venoso, si están compresivos, si hay derrame pleural con consolidación ausente, pues el paciente tiene un broncoespasmo, ¿verdad? Entonces, tenemos líneas A presente, obviamente si el broncoespasmo está presente, están aumentadas las resistencias pulmonares y por efecto retrógrado el paciente puede llegar a tener una vena cava de tipo pletórico y no necesariamente tiene sobrecarga de volumen. Otra de las particularidades que no están descritas en la literatura, pero por la experiencia se ha visto en el ultrasonido, es que cuando se ven más del 50% de las líneas A, es un patrón A demasiado presente, que no es normal. Normalmente un patrón A de aquí hacia abajo es secundario atrapamiento aéreo, ya sea un EPOC o paciente que le ponemos demasiado PIP o demasiado volumen, con presiones pico muy altas y van a presentar este patrón. También se puede titular el PIP por ultrasonido de acuerdo a las líneas B que desaparezcan y las líneas A que aparecen. Nos vamos a los vasos, estos comprimen y pues obviamente ahí determinamos que es un broncoespasmo. Otra forma de determinar neumonía, deslizamiento pleural independiente, perfil AB con neumonía. ¿Va? Puede tener o no deslizamiento pleural. Aquí vemos líneas B superiores en el patrón A, en zona 1A, líneas B en zona 4 derecha, con presencia de derrame pleural, y del lado izquierdo vemos todo normal. Entonces, con vena cava que colapsa, una contractilidad adecuada, buena relación ventrículo derecho-izquierdo, buena movilidad de lo que es la válvula mitral y válvula aórtica. Obviamente se pueden hacer mediciones como TACOL, Simpson, ITB, EPCS. Sin embargo, para la evaluación en urgencias es una evaluación más cualitativa y debe ser más rápida y se debe privilegiar la evaluación cualitativa en vez de las mediciones, porque el paciente está inestable y se tiene que actuar de una forma rápida. Si utilizamos una sonda lineal, podemos tener un paciente que tenga una consolidación severa, lo que es en las bases, puede presentar un efisema becariante en las partes superiores y puede presentar una apariencia de ausencia de sliding. Sin embargo, esto es por hiperinsuflación de la parte superior del pulmón sano y puede aparentar que no hay una adecuado sliding o un neumotórax. Y del lado izquierdo, pues tenemos nuestro sliding y obviamente nuestras líneas A. Entonces, una neumonía basal izquierda con hipovolemia y pues obviamente siempre pensar en el efisema vicariante, ¿va? Entonces, aquí tenemos un perfil AB, ¿sí? Puede ser con datos de consolidación y obviamente compatible con una neumonía. Aquí vemos lo que ya comentamos, la movilidad aparentemente limitada. Obviamente que para la integración de neumotórax, recordemos que no es signo patognomónico la ausencia de sliding. Debe cumplir con ausencia de sliding, ausencia de pulso pulmonar, presencia de punto pulmonar y obviamente presencia del signo de la playa. Entonces, el neumotórax, el deslizamiento pleural ausente, tiene un perfil A, tiene un punto pulmonar presente, es un neumotórax. Si no tiene el punto pulmonar, no es un neumotórax. La ausencia de sliding puede ser por paquipleuritis, hiperinsuflación, el PIB muy alto, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos deslizamiento pleural, sí, pues no hay neumotórax. Si no, si hay líneas B, sí, no hay neumotórax, porque si hay líneas B, entonces hay un interfase aire-líquido. Entonces, por lo tanto, ahí hay parénquima pulmonar presente. Si no hay líneas B y vamos, si hay punto pleural, pues hay neumotórax. Y si no hay punto pleural, buscamos pulso pleural o pulso pulmonar y si lo hay, descartamos el neumotórax. Entonces sería el algoritmo específicamente para neumotórax. Entonces aquí podríamos ver la movilidad o ausencia del sliding y siempre tenemos que corroborar con una sonda lineal, obviamente siempre en busca del punto pulmonar. Aquí podemos observar en esta imagen el punto pulmonar, cómo entra la pleura de un lado y del otro lado no se mueve. Entonces, en modo M formaría un signo que es una alternancia de signo de código de barras con signo de la playa. Y esto sería el punto pulmonar.
Y normalmente este lo vamos a buscar ya sea a nivel basal o de basal hacia arriba, porque es invertido. Es muy difícil que encontremos un punto pleural en ápices, que es normalmente donde se busca. Y básicamente, eso es un panorama general de lo que es la evaluación ultrasonográfica de emergencias, en donde podemos, obviamente, diagnosticar los diferentes tipos o perfiles hemodinámicos de nuestros pacientes de acuerdo al grado de disnea que puedan llegar a tener. Y obviamente la disnea va a ser uno de los criterios para ingreso de nuestros pacientes, pero la disnea puede ser por choque hipovolémico, obstructivo, por choque cardiogénico, y la verdad el ultrasonido nos da una gran luz para el manejo específico. La reanimación guiada ya por ultrasonido, no por mililitros por kilo, ¿verdad? Porque el paciente puede llegar sobrecargado a urgencias, puede llegar deshidratado, y en muchos contextos clínicos no se puede, se tiene que utilizar ya un fenotipo de la enfermedad para poder nosotros abordar el paciente de acuerdo a las características clínicas que tiene en ese punto, en ese momento, con esa enfermedad específica, de acuerdo a su género y sus características clínicas y orgánicas. Sí, menciona que si puedo explicar la titulación del PIP con ultrasonido pulmonar. Aunque la titulación del PIB por ultrasonido pulmonar normalmente se va a titular el PIB por punto de apertura pulmonar. El punto de apertura pulmonar, digamos que si tenemos un patrón B en un paciente X, Y, Z, con CIRA, con hipovolemia, con la causa que sea por la que se haya intubado, vamos a estar subiendo el PIB, no sé, de cada 5 o cada 10 minutos, y vamos a estar haciendo una evaluación seriada de lo que es el patrón de líneas A. En conforme vayan desapareciendo patrón de líneas A, tengamos menos de 3 líneas A por espacio o por campo pulmonar, eso se le considera como punto de apertura pulmonar. Entonces va a ser bien importante estar subiendo el PIB y haciendo ultrasonido y ver que se están perdiendo las líneas, pues las líneas B, ¿sí? Se pierden líneas B y empiezan a aparecer líneas A. Entonces, en esa pérdida y aparición de líneas B ya es donde decimos, pues ya es con eso es suficiente ese PIP, ¿verdad? Ese PIP que estamos utilizando. Y obviamente siempre tomar en cuenta que obviamente no es receta de cocina. El paciente que estamos utilizando con esas características clínicas también va a tener que tener una evaluación hemodinámica. Va a llegar un punto en que el PIB pueda llegar a afectar la hemodinamia del paciente, y esto también hay que tomarlo en cuenta. Si subimos mucho el PIB, podemos hacer que el paciente sufra un choque o un colapso cardiovascular secundario, un PIB muy alto. Entonces, debe titularse el PIB obviamente por punto de apertura, y obviamente siempre tomar en cuenta la hemodinamia del paciente a nivel de la TEA, pues, ¿va? Si subimos el PIB y baja la TEA para efectos prácticos, pues ese paciente, aunque tenga un buen punto de apertura, pues hay que bajarle al PIB. Okay, no sé si tengan por ahí otra pregunta. Bueno, normalmente las zonas que podemos evaluar son estas, de la 1 a la 4. Y normalmente en urgencias vamos a utilizar zona 1 y zona 4. Entonces, zona 1 y zona 4. Casi siempre en lo específico yo uso zona 4, donde vamos a encontrar la patología pulmonar. Eso lo podemos hacer en paciente acostado totalmente. ¿Ah? Lichtenstein describe estas áreas, superior, anterior, inferior, lateral superior, lateral inferior, pero en realidad casi prácticamente suceden 1 y 4. Si tenemos tiempo de hacer una insonación más larga, la podemos hacer, pero en urgencias a veces lo que queremos es datos en forma rápida, ¿verdad? También se puede tomar esta técnica, tomar 8 dedos, y esto es el pulmón. Esto es bien importante porque a veces, por ejemplo, yo cuando empezaba a hacer ultrasonido, yo pensaba que el pulmón está acá abajo, ¿no? Casi siempre está de lo que es el quinto espacio o del pezón hacia arriba. Y este es el punto PLAPS que describe el doctor Lichtenstein, o los puntos posterolaterales, que son los que tienen más sensibilidad y especificidad. Casi posterior a la línea axilar posterior, y es donde vamos a estar siempre buscando nosotros el punto 4. Entonces, la técnica básica para que me preguntabas, pues básicamente va a depender de lo que es la gravitación del aire, si el paciente está en decúbito dorsal o está en semifowler o sentado, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado evaluar pacientes
por ultrasonido que están en su silla, porque no hay camas, porque no hay condiciones de revisión. Si utilizamos una sonda lineal, pues la utilizamos en esta forma, siempre con el marcador hacia la parte superior. Y obviamente nos vamos desplazando por los campos pulmonares en forma descendente. Y el que vamos a utilizar más, ya sea una sonda sectorial o una sonda convexa, por toda la línea axilar posterior, y siempre tomar en cuenta que la forma de lo que es el espacio intercostal es oblicua a 45 grados. Aquí en el video no se ve, pero siempre hay que girar el transductor o el ultrasonido paralelo a las costillas para que no nos dé sombra acústica. Entonces, por ejemplo, el signo más común que tenemos es el signo del murciélago, descrito por el doctor Lichtenstein, que es la cabeza del murciélago, las alas del murciélago y pues obviamente el murciélago, ¿verdad? El signo, o también le dicen el signo del avestruz, que es el piquito del avestruz, los ojitos del avestruz. Aquí tenemos el signo de la orilla del mar o signo de la playa, que básicamente es una equivalencia de lo que es la zona de los tejidos blandos, la línea pleural, el sliding pleural y lo que es el pulmón en movimiento. Entonces, esto equivale a no movimiento, que es un signo como un código de barras, luego viene la línea pleural y luego esto es el pulmón. Si hay movimiento, por eso se ve así como granulado, como eh, borrado, pues valga la redundancia, ¿verdad? Y cuando no hay movimiento se va a ver como esta imagen de aquí hasta abajo. Ahí está el signo de la playa, ¿no? Luego viene otro signo que es el pulso pulmonar. El pulso pulmonar es, si se fijan, es una reverberación que se observa y es correspondiente al movimiento o al latido cardíaco. Está descrito como un paciente que tiene atelectasia, pero con un buen ultrasonido observamos que se encuentra en pacientes de carácter normal que no tienen ningún tipo de patología. Y va en este sentido, con cada latido cardíaco se ve el pulso pulmonar. Obviamente, si hay pulso pulmonar, hay integridad del parénquima pulmonar y por lo tanto, pues descarta neumotórax totalmente. Por eso es importante siempre tenerlo en cuenta, porque a veces podría haber dudas, sobre todo cuando uno empieza. Aquí, por ejemplo, muchos dirían, no, pues a lo mejor sí es un código de barras, o también a otra cosa técnica que deben tomar en cuenta es que le deben dar la profundidad adecuada. Aquí le da mucha profundidad y ve puro sin movimiento y parece que es un código de barras en apariencia, pero no lo es. Entonces, es importante checar esto las líneas que podemos tener o artefactos son líneas A, líneas B, línea C, líneas O, línea C, línea Z, y pues básicamente empezamos con las líneas A. Las líneas A son la reverberancia de la línea pleural, que son equidistantes a la misma y pueden ir desde el inicio de la pantalla hasta el fondo de la pantalla. Lo habitual es que nosotros tengamos una profundidad de este nivel de 12 centímetros y veamos líneas A de la mitad de la pantalla hacia arriba. Eso es como que lo habitual en un paciente. Cuando andamos viendo líneas A hasta abajo, el paciente puede tener EPOC, asma, atrapamiento aéreo, etcétera. Sí, aquí observamos líneas B, el sliding pleural y vemos la presencia de líneas B. Las líneas B se definen como una línea vertical que parte de la línea pleural, que corta una línea A, que son móviles con el movimiento respiratoria y obviamente aparecen y desaparecen y pues deben ser más de 3 en un espacio pulmonar. Por eso debe evaluarse en forma vertical siempre, porque se mide por espacio y se observan en esta forma, líneas B. Aquí tenemos un tipo de línea B, que son líneas B con una pleura irregular, y aquí vemos, por ejemplo, del lado derecho, unas líneas B focales con un patrón C, con un patrón de consolidación. Patrón B3, patrón B7, que algunos ya no se describen tanto o no lo usan. El patrón B3 es una separación de las líneas B de 3 milímetros. Entonces es un compatible casi siempre con una enfermedad alveolar. Y una enfermedad intersticial, un patrón B7, que es una separación de 7 milímetros. Veamos la diferencia entre 3 y 7. Las líneas B3 son un patrón fino, como el del edema pulmonar, y el B7 como el del SIRA y puede presentarse como esta, ¿verdad? Como el signo del sol naciente, pues un sidra severo, lo que vemos mucho en COVID. De hecho, este es un mutación de un paciente que tuvimos en COVID en la pandemia, ¿verdad? Separación de 7 milímetros.
Las líneas C, si se fijan, aquí son líneas que parten, pero de casi del transductor o de la piel del paciente. Estas son líneas de enfisema. Si hacen, si puede el paciente que tenga neumotórax, que tenga, por ejemplo, una ruptura de víscera hueca, tenga ruptura traqueal, cuando se hace cirugía laparoscópica que se induce gas, etcétera, se puede ver las líneas ¿verdad? Las líneas Z no carecen de significancia clínica y miden de 4 o 5 centímetros, no son móviles, no aparecen ni desaparecen y son cortitas y no parten a las líneas A. Por eso es importante la profundidad de nuestro ultrasonido que sea más de 12 centímetros. Si estamos evaluando en 5 centímetros o hacemos evaluación de ultrasonido pulmonar con sondas lineales, pues se está haciendo mal esa evaluación porque la sonda lineal normalmente, a menos que sea una sonda lineal muy buena, nos puede dar hasta 8 centímetros, pero habitualmente una sonda estándar de cualquier hospital les da 5, a lo mucho 6 centímetros y ya con dificultad. Entonces, no podríamos diferenciar una línea Z de una línea E, por lo tanto hay que utilizar sondas convexas o microconvexas para la evaluación pulmonar. Aquí vemos el signo del cuadrángulo o el quad sign. Esto básicamente se va a observar en pacientes que tengan algún tipo de derrame, pero masivo, porque este se observa en a la pared anterior en lo que es zona 2 o zona 1. Y vemos ahí el quad sign, ¿verdad? Es una separación de la pleura parietal y visceral y es un derrame pleural muy grande, pues. Y el signo de la medusa se lo vamos a ver en zonas basales, que va a ser la equivalencia al punto 4. Vemos el diafragma, vemos lo que es el signo de la espina, el signo de la medusa o la lengüeta, como le quieran llamar, y vemos un colapso pasivo del pulmón secundario a una telectasia pasiva secundario al derrame. Esto es un patrón C, pero es atelectasia secundaria al derrame, no quiere decir que se acompañe con neumonía. Casi siempre cuando drenamos el derrame, este patrón se desaparece. Y en movimiento podemos ponerle modo M y nos vamos a encontrar el signo del sinusoide, que es un movimiento del pulmón o del pulmón sobre lo que es el líquido pleural, ¿verdad? Básicamente es el mismo signo, pero en movimiento. Aquí tenemos un signo de consolidación o tissue glide sign, que básicamente es, si fijamos aquí, vemos la línea del diafragma, el hígado, y vemos en la parte superior como si fueran la misma textura del hígado. Recordemos que la neumonía tiene fases de hepatización gris, roja, eh, y pues obviamente la hepatización bien llamada es porque toma la textura muy similar al hígado e incluso en el ultrasonido. Aquí vemos consolidado totalmente el pulmón porque es visible. Normalmente si está lleno de aire no se va a ver y vemos unas líneas C focales, es decir, que no parten de la línea B y obviamente algo de derrame pleural con esta separación pequeña. Aquí vemos, por ejemplo, un signo de deflecamiento o de signo de límite irregular, que es una consolidación subpleural, y normalmente puede haber una asociación con neumonía de tipo bacteriano, o cuando vemos este tipo de consolidaciones muy severas o en todo el pulmón, normalmente la vamos a asociar a neumonía por broncoaspiración. Si la consolidación subpleural es pequeña o menos de 5 milímetros, se asocia a neumonía viral, y eso siempre es una asociación, no necesariamente es sine qua non o es que se relacione específicamente una con la otra, pero sí infiere con mucha certeza una y otra. Podemos tener consolidaciones subpleurales que sean bacterianas, pequeñas, y podemos tener consolidaciones subpleurales grandes que sean virales, como por ejemplo en el caso de COVID. Aquí vemos, por ejemplo, el signo de la estratosfera. Bueno, no vemos el signo de la estratosfera, más vemos la ausencia del sliding, le ponemos el modo M y al ponerle el modo emo vemos el código de barras o el signo de la estratosfera, que es básicamente ausencia de movimiento. El signo de la estratosfera también lo podríamos ver en paquilopleuritis, en hiperinsuflación dinámica, en asma, en EPOC, o si tenemos el PIB demasiado alto, vamos a presentar ausencia de sliding, sobre todo en los ápices. Entonces también es un indicador así como que aguas con el PIB también, ¿verdad? Punto pulmonar.
y aquí vemos como la pleura se desliza de un lado, del otro no, y aquí vemos la alternancia entre lo que es código de barras y la playa. Código de barras, la playa. Código de barras y la playa. ¿Sí? Ahí se alterna una y otra. Broncograma aéreo dinámico, que es en esta sección, ¿verdad? Vemos lo que es el diafragma, el signo de la espina o el span sign, que normalmente la espina no la vamos a ver cuando hay aire. Esto nos dice que esto es un consolidado totalmente y se ve el broncograma aéreo. Pero aquí vemos como un camino de hormiguitas, ¿verdad? Entonces aquí son los bronquios que tienen secreciones, pero no hay atelectasia, es decir, no hay colapso de los bronquios, no hay obstrucción de los bronquios y es una neumonía sin atelectasia. Y la diferencia, por ejemplo, con la que sigue, que es una neumonía con atelectasia, que sería un broncograma aéreo estático. Aquí vemos el broncograma, los bronquios bien marcados, sin embargo, no vemos esas hormiguitas que caminan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el bronquio también totalmente tapado. Entonces en gravedad una sería mayor que la otra. Signo del remolino, del plancton. Normalmente esto lo vamos a asociar con un hemotórax, detritus celulares o con un exudado, ¿verdad? Y en el exudado, pues normalmente lo vamos a asociar con un derrame secundario a un paraneumónico por a lo mejor un tumor pulmonar o un padecimiento oncológico. Signo de la cortina, que sería un signo normal. Al paciente le decimos que inspire y es como si cerramos la cortina, se desaparece, ¿va? Es el signo que debemos esperar que se presente, porque a veces el hígado, que es esta sección que vemos aquí, puede dar una imagen en espejo y nosotros pensar que es una consolidación. Sin embargo, cuando hay signo de la cortina, pues descartamos totalmente que sea una consolidación. Signo del faro, pues, sobre todo en fracturas costales, que realmente no es muy práctico estar buscando fracturas costales porque se requiere de su tiempo, pero si lo pueden llegar a encontrar, pues se ve como si fuera eh, una línea negra, ¿verdad? Como el faro, o chimenea también se le llama. Signo de la columna, que ya lo habíamos comentado, que básicamente la parte posterior de lo que es el pulmón se observa en condiciones anormales. Cuando el pulmón está lleno de aire, la columna no la observamos. Aquí vemos el derrame pleural, el pulmón aquí flotando, y cuando se llena de aire, vean cómo la columna desaparece. Eso es porque se está insuflando, ¿verdad? Obviamente tiene un derrame pleural de leve a moderado, el colapso alveolar, la telectasia pasiva y obviamente la insuflación. El sol naciente, que básicamente es un SDRA severo, como lo que veamos en COVID. Bendito Dios que ya no lo vemos, ¿va? Y ya protocolos diferentes como el protocolo Blue, que nos da 3 zonas, que básicamente terminamos usando dos, una y tres, o como se lo quieren llamar, uno, dos, tres y cuatro, o mejor una y cuatro, pero normalmente la más práctica es la zona posterolateral, que casi siempre nos vamos a ir con sonda convexa o sectorial en este sentido, para diagnosticar pues, el 90%, 99%. Mientras surge una pregunta, sí, oye, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué has visto acerca del ultrasonido en el paro cardíaco? Creo que también es algo que ha estado, pues en la 34 acá se ha estado usando, pero no Ujú. sé cómo veas. Sí, ya lo usamos nosotros ya como convencionalmente. Sobre todo puede servir, sobre todo subsifoideo. Lo puedes hacer para external. Inicialmente, cuando lo empezamos a hacer, lo hacemos para external, pero luego el gel hace que el operador que está comprimiendo se patina. Entonces es mucho rollo cuando estamos con las compresiones, entonces se prefiere hacer subsifoideo. Sí es importante porque, por ejemplo, hay protocolos en ACLS, por ejemplo, que nos dicen que actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Que vemos, no tiene pulso y tiene actividad eléctrica, pero nos damos cuenta por ultrasonido que existe la pseudoactividad eléctrica sin pulso, es decir, tengo actividad cardíaca, a lo mejor no efectiva, que no genera pulso, pero el paciente tiene movimiento y contractilidad cardíaca. Entonces eso me da
pauta diferente en la reanimación, ¿verdad? A lo mejor yo empiezo ya a abordar el paciente poniéndole norepinefrina, dándole compresiones, a lo mejor un ciclo más en lo que ese miocardio deja de desaturdirse o empieza a tomar una buena contracción y pues, realmente ya no tienes que estar con, toma el pulso, más bien es tomarle el Plax, ¿no? O tomarle un parestelar largo y ver si tiene o no tiene contractilidad, porque recordemos que la sensibilidad y la especificidad de la toma del pulso está entre el 50% o al 60% con personal experimentado. Entonces eso nos dice que de 10, 4 no saben si lo están sintiendo o no. En cambio, con el ultrasonido, tú le haces un parestelar largo, obviamente cuidando que no sea mucho en el sitio de compresión, que sería lo más práctico, sino subsifoideo. Se tienen que hacer las dos ventanas porque a veces un paciente puede tener subsifoidea y no tener parestelar, ¿verdad? O tener parestelar y no tener subsifoideo. Eso va a depender de la situación del corazón. Y la otra cosa importante que yo he visto, por ejemplo, pues la AJA nos dice, ¿no? Que es en el tercio inferior del esternón o la línea que pasa sobre los pezones y sobre que se intersecta. Antes decían que 2 dedos de arriba del apéndice sifoides, etcétera. Pero conforme usas el ultrasonido te das cuenta que el sitio de compresión cambia de acuerdo a si el paciente tiene un patrón bevilíneo, longilíneo, la estatura, a veces andas comprimiendo en el tercio superior porque ahí está el tracto del el ventrículo izquierdo. Y cuando haces el punto de compresión estandarizado, a veces comprimimos en el tracto de salida del ventrículo. Entonces realmente no estás favoreciendo la compresión, la estás obstruyendo, porque cada vez que comprimes, comprimes el tracto, no el ventrículo. Entonces sí es yo creo que algo que se debe pues de anexar a la reanimación. Obviamente con eso que te comento, pues los libros no lo comentan o no hay mucha experiencia de eso, más que lo que va haciendo uno y que se va fijando, ¿no? Al principio nos hacíamos el parestelar largo y nos dábamos cuenta que no comprimíamos donde era. A veces terminamos dando casi compresiones abdominales, sobre todo en pacientes que son muy gorditos, el corazón está muy abajo. ¿Sí? Y al revés con pacientes delgados, y varía, pues, varía con los pacientes. A veces no es el mismo punto de compresión y yo pienso que eso con el tiempo se va a dejar de estandarizar. O sea, si es a ciegas, pues obviamente va sobre ese punto de compresión. Pero si tienes ultra, sí tiene que ser en el punto específico donde está el ventrículo y citologías.